Buenos días, bienvenidos al webinar El Tratado México-Estados Unidos-Canadá, características, situación e implicaciones para importadores y exportadores mexicanos. En un momento daremos inicio a la sesión. Les pedimos que todas sus preguntas las envíen por medio del chat y una vez terminada la exposición de nuestro experto, le pediremos nos dé respuesta a sus dudas de acuerdo al tiempo restante de la sesión. Para este webinar nos acompaña Luis Mace. Luis es licenciado en Relaciones Comerciales con especialidad en Comercio Internacional, egresado de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría en Administración con especialidad en Alta Dirección en la Escuela Bancaria y Comercial. Cuenta con 33 años de experiencia en compras internacionales, logística internacional de mercancías, administración de la cadena de suministro y administración del comercio exterior en empresas corporativas globales. Asimismo, acumula 24 años de experiencia como expositor en programas de compras, logística, comercio internacional y exterior en diversas universidades, instituciones y asociaciones de prestigio especializadas en cadena de suministro, logística y comercio exterior. Muchas gracias, Luis, por el tiempo dedicado a este webinar y damos inicio. Ok, gracias Amira, buenos días a todos en este webinar que ahora prácticamente todos estamos en casa, la mayoría estamos en casa, los que no, pues nada más cuídense mucho y procuren mantenerse dentro del safe side, ¿no? Del lado seguro de la situación. Y bueno, vamos a platicar hoy rápidamente porque este es un tema que da para un curso de varias horas, de varios días. ¿Cuáles son los aspectos más importantes y en qué estamos con respecto al famosísimo TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio México, Estados Unidos y Canadá? De hecho, hay un tema interesante que le llaman el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Le están quitando las palabras libre comercio y vamos a ver más adelante por qué es este concepto de quitarle el tema del libre comercio. Pero bueno, vamos a irnos por pasos. ¿Qué vamos a hablar? Fundamentalmente de las características, cuál es la situación actual, hasta dónde hemos llegado, qué es lo que sigue, cuándo se va a implementar y lo más importante, qué implicaciones tiene para los importadores y los exportadores mexicanos que tienen operaciones con empresas ubicadas en Estados Unidos o en Canadá, qué es lo que va a cambiar y qué es lo que tienen que ir haciendo para prepararse de manera que cuando entre este nuevo tratado en vigor, que sustituya al Telecan, puedan trabajar adecuadamente y qué va a suceder con las operaciones que están todavía bajo el Telecan. Vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Entonces vamos a iniciar. ¿Con qué temas vamos a abordar hoy? Bueno, vamos a hablar un poco de los antecedentes para ponernos en contexto de dónde surge este MEC, por qué surge, cuáles fueron las situaciones que lo derivaron, lo llevaron a cabo, cuáles son los objetivos fundamentales del TEMEC, cuál es el plan principal de este tratado, la cronología de cómo se fue dando la negociación del TEMEC cuando inició hasta el último, ahora en marzo, que vamos a ver qué es lo que sigue, bueno, hasta dónde llegó y qué es lo que sigue, cuál es la situación actual y qué podemos esperar del TEMEC, inclusive con el tema de la contingencia sanitaria que está a nivel mundial por la pandemia del COVID-19, que, bueno, es un tema que hay que cuidar mucho, pero pues la vida sigue, ¿no? Estamos en casa, estamos tratando de aislarnos, pero pues los que podemos y los que no, pues tratando de cuidarnos, pero la vida y los negocios siguen. Entonces vamos a ver qué es lo que continúa con el TEMEC. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el Telecan y el TEMEC? ¿Qué es lo que cambió? ¿Qué es lo que se quitó? ¿Qué es lo que se agregó? ¿Qué es lo que es diferente? ¿Y qué va a suceder con esto? Y vamos a hablar específicamente de eso. ¿Cuáles son los cambios y los aspectos que debemos de tener muy en cuenta dependiendo de la industria en la que trabajemos o la industria en donde pertenezca nuestro producto o nuestros productos y la relación que tengamos con Estados Unidos para saber qué hacer? ¿Cuáles son los retos para los exportadores e importadores? ¿Qué es lo que tienen que prepararse? ¿Qué es lo que tienen que modificar? ¿Qué es lo que van a tener que revisar, etcétera? Y bueno, algunas conclusiones y recomendaciones que pueden ir haciendo desde ya para estar preparados para cuando el TEMEC entre en vigor. Entonces, vámonos a la siguiente lámina. Vamos a ver dónde surge el TEMEC. Este señor que tenemos aquí en pantalla, Donald Trump, es el iniciador, el originador, el paciente cero, vamos a llamarlo para estar en
armonía con lo que está hablando, del TEMEC. Su política comercial es la que inició esto. De hecho, desde que estaba en campaña, él decía que el Telecán, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, era el peor tratado en la historia de Estados Unidos, que era un tratado que estaba lesionando gravemente los intereses de los productores e incluso de los consumidores americanos, y que era un tratado que tenía que desaparecer. Prácticamente desaparecer. Él decía que la región de Norteamérica era una región desigual, que era una región en la que, sobre todo, hablaba mucho de México. México estaba abusando de los Estados Unidos en temas fundamentales como la balanza comercial. Nos decía que ellos tenían una balanza deficitaria, pero una balanza comercial deficitaria manipulada, vamos, artificial, vamos a llamarle así, porque existía en ciertas condiciones en México que estaban propiciando que los productores estadounidenses, en lugar de poner plantas productivas de varias industrias que vamos a ver más adelante en Estados Unidos, están prefiriendo ponerlas en México porque pagaban menos impuestos, porque tenían ciertas subvenciones, como por ejemplo los programas IMEX, todo ese tipo de cosas, algunos programas de fomento a la exportación, la maquiladora, porque les daban facilidades para ciertos beneficios como lo acabamos de ver con el tema de Constellation Brands, con agua, electricidad, ciertas condiciones. Entonces decía que eso era una situación artificial que estaba lesionando el aparato productivo, la planta productiva general de Estados Unidos, y al mismo tiempo estaba condicionando la venta de ciertos productos en Estados Unidos. Entonces, él buscaba la estabilización de la balanza comercial del Telecán. No era únicamente con México. En general, la política de Donald Trump es proteccionista. Él busca proteger a su planta productiva con su famoso Make America Great Again, de hacer grande América, es decir, volverlo a ser una potencia mundial. Pero realmente no era tanto el tema de México, era el tema del mundo. En ese momento fue cuando nos impusieron a México, a Brasil, a China, algunos países de Europa, aranceles al acero y al aluminio, que básicamente el acero y el aluminio son partes fundamentales de la industria manufacturera. La industria manufacturera de automóviles, de electrónicos, de autopartes, de electrodomésticos, de muchas industrias utilizan acero y utilizan aluminio para producir sus artículos, para fabricar sus productos. Entonces, ese fue uno de los temas principales que él buscaba estabilizar. Obviamente buscaba disminuir el abuso, por eso lo pongo entre comillas, hacia Estados Unidos, principalmente porque él veía que la balanza de Estados Unidos, la balanza comercial de Estados Unidos en el mundo estaba siendo deficitaria, estaban empezando a comprar más cosas del extranjero que venderle más cosas al extranjero. Y bueno, hay un tema y sigue habiendo un tema importante con China, ¿no? Ahorita vamos a ver qué pasa después del coronavirus, la vida después del coronavirus, cuando esto se estabilice o cuando se encuentre una vacuna o un remedio y ya se quite la emergencia sanitaria y como estamos ahorita en la situación que estamos atravesando en medio de ella, vamos a ver cómo funciona esto, pero en lo que buscaba él era menos abuso de Estados Unidos. También buscaba mayor protección de empleos, propiedad intelectual y comercio electrónico. La política de Donald Trump decía, quiero que las plantas o las empresas que están poniendo plantas en otros países, le vengan y las pongan a México. Y no sé si recuerden que cuando él recién inició en el 2018, me parece, la Ford canceló la instalación, la creación de una planta de fabricación de automóviles en San Luis Potosí y se la llevó a San Luis, Missouri. Y fue una presión tan fuerte de Donald Trump y de su gobierno que cancelaron un proyecto para llevárselo a Estados Unidos, con las consecuencias de empleos, de inversión extranjera directa, de desarrollo tecnológico, de transferencia de conocimiento a empresas mexicanas, de desarrollo de empresas mexicanas, etcétera. Pero el señor lo que está buscando es proteger los empleos de su país. Por otro lado, la propiedad intelectual y el comercio electrónico, él argumentaba que no se están pagando los impuestos adecuados y no se están pagando las regalías adecuadas para los inventos o para las creaciones, sobre todo las famosas startups que se crean en Estados Unidos y que todo el mundo, incluyendo México y Canadá, pues están aprovechándose de eso y no están pagando adecuadamente lo que deberían de pagar y no hay mucha protección para que esa propiedad intelectual y la explotación de la misma se quede en Estados Unidos. Entonces, obviamente, también puso eso. Y bueno, a pesar de que
Trump tiene una situación muy especial con México, tiene pues una cierta aversión hacia México, a pesar de que nos dice que somos socios estratégicos, que está muy bien el presidente López Obrador, etcétera, etcétera, pues sí hay cierta situación en la que no está muy de acuerdo en cómo se están haciendo las relaciones comerciales con México. Sin embargo, tenemos un rival tanto comercialmente como políticamente más grande que nosotros, que es China. De hecho, actualmente la guerra comercial China-Estados Unidos, antes del coronavirus, era una de las situaciones que estaban más acaparando más la atención desde el punto de vista comercial internacional. Después vino la guerra petrolera entre Rusia y Arabia, que fue la que tiró al piso los precios del petróleo y que de algún modo nos está afectando. Pero la guerra comercial China-Estados Unidos sigue. De hecho, apenas en enero que crearon la fase 1 de un acuerdo comercial no para ayudarse, sino para dejar de hacerse daño. Porque todavía hay muchos impuestos, muchos aranceles grandes, inclusive ya como cuotas compensatorias de productos chinos que entran a Estados Unidos, y por consecuencia China, como una medida de represalia, pues también le puso impuestos a muchos productos estadounidenses que llegaban a China. Ahora con la situación del coronavirus veremos cómo pasa esto, porque obviamente hay un retraso muy importante en las cadenas de suministro globales, porque muchas de las empresas a nivel internacional, Europa, el mismo Corea, Japón, Estados Unidos sobre todo, y varios países que tienen plantas manufactureras dependen de partes y componentes o materias primas chinas. Y ahora con el tema que estamos atravesando, pues ha habido un retraso importante, ha habido cancelaciones inclusive de embarques de parte de China, y pues eso está reposicionando esta guerra comercial. Y entonces, suena medio feo, pero pues es una oportunidad para nosotros, porque independientemente de que las fronteras, bueno, la frontera entre Estados Unidos y México se haya limitado el acceso, se limite el acceso a personas a que sean residentes o que sean nativos o que tengan una condición de trabajo para poder entrar a Estados Unidos. No turismo, no viajes de negocios, etcétera. Sin embargo, las mercancías siguen fluyendo. Entonces México se reposiciona como socio estratégico y el TEMEC vuelve a tomar importancia por la situación actual que estamos teniendo. Eso es lo que lo que deriva como antecedentes. Por otro lado, no podemos negar que tenemos una relación muy cercana y que Estados Unidos y México tienen una relación comercial natural por la frontera que comparten. Son más de 14,000 kilómetros de fronteras desde Tijuana hasta Matamoros, desde Tijuana hasta Matamoros, en donde podemos cruzar. Hay ocho aduanas importantes ahí. Y bueno, tenemos un Telecán que tiene 24 años de vigencia, ¿sí? Bueno, cuando se empezó a negociar tenía 24, ahorita ya tiene 26, en el 2020 ya tiene 26 años de vigencia, que de algún modo le ayudó a los dos países a desarrollarse y a facilitar el intercambio comercial entre ellos. Entonces es una situación que no podemos negar. Sin embargo, en 24 o 26 años, como lo veamos, cuando se inició la renegociación o actualmente, ha habido muchos cambios y muy profundos en el comercio internacional. Ha habido más globalización, hay mucho desarrollo de e-commerce, hay mejores prácticas logísticas, están los famosos third party logistics, operadores logísticos, es decir, se ha identificado mucho el comercio internacional desde 1994 a la fecha. Nada más vean ustedes, muchos allí actualmente en esta situación coyuntural, pues estamos utilizando más el e-commerce, tanto desde para pedir una pizza hasta para pedir el súper a Walmart o a Soriana o a Chedraui, a las principales cadenas o inclusive las tiendas. Entonces, ya el comercio internacional se ha vuelto un solo mercado y muy diferente de 1994 a la fecha, y la relación entre los países, entre Estados Unidos y México, pues se ha ido intensificando y había que forzosamente que actualizarlo. Esto ya lo comenté, la globalización y el comercio electrónico generalizado también dio como la pauta para poder tener un nuevo Telegram. De hecho, antes de 2018, cuando todavía estaba Barack Obama y Peña Nieto, ya se hablaba de una modernización del Telegram. No se hablaba de cancelar, bueno, de sustituir el Telecán por un nuevo tratado, sino el mismo Telecán, actualizarlo como se hizo con el Telecom, con el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y México.
actualizarlo, cambiar algunos estatutos, cambiar algunos artículos, unos capítulos, etcétera, revisarlo, darle una actualizada. No tan radical como la que se hizo, pero ya se hablaba de una actualización del comercio debido a la globalización. Por otro lado, pues han surgido nuevas potencias económicas. Obviamente China, si recuerdan, en el 94 China todavía estaba considerado como un país pirata. De hecho, había muchas situaciones, teníamos las cuotas compensatorias que en aquella época eran provisionales para muchos productos, muchos capítulos de la tarifa, y en donde todavía había cuotas hasta del 700%, del 500%, del 200% sobre el valor en la aduana de las mercancías, por la situación de las prácticas de deberes que habían practicado, valga la redundancia, desde 1988. Sin embargo, China se ha posicionado como una nueva potencia. India está surgiendo, Rusia y Corea, ¿no? Son las nuevas potencias económicas y bueno, tenemos que reforzar la relación entre Estados Unidos y México para estar acorde con la nueva estructura económica internacional. Por otro lado, a partir del Telecán, cuando firmamos el Telecán en 1994, únicamente había un antecedente que era un acuerdo de complementación económica México-Chile. Pero del 94 a la fecha ya tenemos 13 acuerdos con 52 países en 20 años. Es decir, a partir del 94 al 2004 ya tuvimos prácticamente 13 acuerdos, entonces nos abrimos mucho más y eso implicaba que ya no estábamos tan dependientes aparentemente de Estados Unidos y que teníamos que abrirnos más al mundo. Entonces, esas fueron las cuestiones que derivaron y forzaron, primero las situaciones de Estados Unidos y segundo la situación de México. Entonces, con base en eso, pues ya se derivó el Telecán. Ahora, el TEMEC, perdón. Ahora, ¿qué es lo que busca el TEMEC? ¿Qué es lo que está esperando el TEMEC? Primero, y básicamente así, Estados Unidos, inclusive ahorita vamos a ver en la cronología, lo dijo claramente, reducir el déficit de la balanza de los Estados Unidos de Norteamérica con Canadá y con Estados Unidos. A nosotros nos pegaba por el acero, por el aluminio, por los automóviles, por ciertos productos farmacéuticos, por ciertos productos alimenticios, por textiles y vestido y confecciones de vestido, etcétera. Y a Canadá lo presionaba por cuestiones de los lácteos y algunos otros productos, pero fundamentalmente lácteos. Entonces, eso es lo que buscaba desde el punto de vista de Estados Unidos el TEMEC, reducir el déficit de su balanza comercial. Ya lo comenté, integrar un capítulo sobre economía digital, es decir, manejar el comercio electrónico de forma adecuada, más equitativa. A mí no me gusta utilizar la palabra justa porque es muy se puede interpretar de varias maneras, pero sí de una manera equitativa en donde cada quien reciba lo que le corresponda en función del esfuerzo y valor que le agrega al producto o servicio. Entonces, también buscaba eso. Actualizar las reglas de origen para ciertos productos considerados estratégicos. Por ejemplo, los automóviles. Ahorita vamos a ver un poco más a detalle el tema de las reglas de origen para los automóviles, qué es lo que implica. Y lo único que está buscando fundamentalmente es promover que las plantas automotrices estadounidenses y de otros productos como farmacéuticos, como biotecnológicos, como de la industria, repito, textil y del vestido y algunas otras, se establezcan en Estados Unidos y que México realmente ofrezca condiciones de competitividad para que se establezcan en su país. El fortalecimiento de las obligaciones laborales y ambientales entre las partes. De hecho, vamos a hablar un poco de los agregados laborales, el tema que estuvo a finales del año pasado con el protocolo modificatorio que estuvo negociando Jesús Seade y en parte Marcelo Ebrard. Con Estados Unidos, con Lice Haiger y principalmente con él, porque Canadá pues, nada más estaba esperando a ver qué pasaba. En cuanto a las condiciones laborales de México, que es un poco truculento el asunto, vamos a ver un poco más adelante por qué, pero bueno, se agrega un capítulo de obligaciones laborales y se integra un capítulo sobre ética y normatividad, sobre todo de compras gubernamentales, de ética y normatividad de compliance en las relaciones comerciales. Entonces, esos son los objetivos que buscó siempre Estados Unidos. ¿Y cómo empezó? ¿Cómo empezó la situación? Bueno, ya lo comenté, el 18 de mayo de 2017, perdón,
Estados Unidos declara la intención de renegociar el TMEC con base en lo que ya vimos, ¿no? Su balanza comercial, la protección laboral, etcétera, etcétera. Entonces, declara formalmente la intención de renegociación, que eso estaba inclusive preparado y previsto en el Telecán, en donde cualquiera de las tres partes, si lo consideraba necesario, podía declarar una intención de renegociar el acuerdo comercial para actualizarlo a las situaciones que prevalecieran en el momento. El 17 de julio, este resumen de objetivos de renegociación también lo publica Estados Unidos, que es el que acabo de poner en la lámina anterior. Entonces, publica eso y empieza la negociación. En agosto de 2017 se inician las rondas de negociación que llevaron prácticamente casi un año, un cachito. Se hicieron 5 rondas de negociación en donde se empezaron a revisar todos los temas. Y hasta el 30 de septiembre de 2018, prácticamente un año después, se establece un acuerdo de entendimiento entre los tres países, es donde ya se formaliza que ya llegaron a la conclusión de todas las negociaciones, que están de acuerdo en la mayoría de los puntos, en todos los puntos, y se declara el acuerdo de entendimiento, que es nada más una declaración. Y finalmente, el 30 de noviembre de 2018, se firma el nuevo Tratado de Libre Comercio. Posteriormente, se somete a los congresos de los tres países, en México se somete a la Cámara de Diputados, después a la Cámara de Senadores, y el 20 de junio de 2019 México aprueba como tal el TEMEC, ¿sí? Sin embargo, entre junio y diciembre de 2019 entran ciertas complicaciones sobre todo en Estados Unidos, entre el Partido Republicano y el Partido Demócrata para poder ratificar el Acuerdo de Libre Comercio en el Congreso de Estados Unidos, que implica la Cámara de los comunes, de la Cámara de Representantes, que son como los diputados, y los senadores. Entonces, se hacen las modificaciones en temas laborales, de reglas de origen, etcétera, etcétera, que vamos a ver un poquito más adelante de qué se trata el protocolo modificatorio. Y cuando ya se establece el protocolo modificatorio, se firma el 10 de diciembre de 2019 aquí en México, en Los Pinos, que vino Lighthizer, vino la ministra de Canadá, que ahorita no recuerdo el nombre, y lo firma Jesús Seade y es testigo el presidente López Obrador. Entonces, ahí es donde ya se libera con este protocolo modificatorio, entonces ya puede continuar el proceso de ratificación por parte del Senado en Estados Unidos. Y el 16 de enero, si se fijan, pues es prácticamente un mes después, Estados Unidos ratifica el TEMEC. Entonces, México lo ratificó, lo aprobó y todo el 20 de junio. Hasta el 16 de enero de 2020, Estados Unidos lo ratifica. Y bueno, Canadá, como ya nada más estaba medio como espectador y vio que ya no había tanto lío, pues el 13 de marzo ratifica el TEMEC. Entonces, el 13 de marzo es la ratificación formal del TEMEC. Hubo un par de semanas en donde Canadá tuvo que mandar algo de una Cámara de Representantes, algo así, para que lo validara, pero ya está validado y entonces actualmente el TEMEC ya está aprobado, ya está firmado y ya está ratificado por los congresos de los tres países. Entonces, en eso estamos actualmente. ¿Cuál es la situación actual? Bueno, ya que está ratificado el 13 de marzo, los tres países deben de esperar 90 días para que entre en vigor el TEMEC y se sustituye el Telecán actual. Estamos hablando del 13 de marzo, entonces estamos hablando que para el 13 de junio aproximadamente ya estaría entrando en vigor el Tratado de Libre Comercio, pero va a depender de un tema. Los tres países tienen que revisar los mecanismos y procedimientos necesarios para la puesta en marcha, principalmente mecanismos de declaración de origen, revisión de origen, procedimientos aduaneros y procedimientos de reclamaciones y de solución de discrepancias. Entonces, de hecho, hubo una noticia ayer o antier de Graciela Márquez, que es la secretaria de Economía, y de María de la Luz Mora, que es la subsecretaria de Comercio Exterior, que ellos esperan que no haya mayores inconvenientes y mayores problemas y esperan que se cumplan los 3 meses, si acaso un poco más. Entonces, lo más probable es que sea o el 15 de junio o el 1 de julio, cuando realmente el TEMEC empiece a surtir efecto y el Telecán deje de surtir efecto. Entonces,
tenemos que empezar a prepararnos para revisar en nuestras empresas cuál va a ser el nuevo certificado de origen, revisar si los productos, si estamos exportando a Estados Unidos, siguen cumpliendo con las reglas de origen del nuevo tratado. Hay que revisar los procedimientos de determinación de origen, de si es valor de contenido regional, si es brinco arancelario, si cambió alguna situación, etcétera, para empezar a prepararnos e ir monitoreando los mecanismos y procedimientos que estén surgiendo, los procedimientos aduaneros, sobre todo los procedimientos de verificación de origen y los procedimientos de solución de discrepancias o de aclaraciones que se tengan que realizar. Entonces, ya comentaba, lo más probable es que sea entre julio y agosto. ¿Por qué ponen agosto? Porque si existen algunas situaciones que demoren la aprobación de los mecanismos y procedimientos, se solicitaría una prórroga. De hecho, hubo una noticia que salió en el New York Times hace un par de semanas de que el Congreso, sobre todo los senadores republicanos, estaban solicitando que se aplazara por el tema del COVID-19 la implementación del TEMEC por lo menos hasta septiembre. Actualmente no hay una posición de las tres entidades que están negociando. El Departamento de Comercio de Economía de Estados Unidos o la Secretaría de Economía, todo sigue igual hasta que se implemente en julio. De todos modos, hay que ir monitoreando qué está sucediendo con el tema de la contingencia que estamos atravesando y eso cómo puede afectar a la implementación del TEMEC, pero de cualquier modo hay que irse preparando porque el TEMEC ya está ratificado, ya está aprobado, ya está validado y están corriendo los 90 días para su entrada en vigor. Ahora sí, esta hasta aquí es la cronología de dónde surgió, cómo se originó, qué es lo que buscaba, qué es lo que se negoció y cuáles son las fechas. Entonces, actualmente está en proceso de revisión de ciertos procedimientos específicos y con base en eso ya está corriendo el plazo para que inicie en vigor. Ahora vamos a ver cuáles son las diferencias entre el Telecán y el TEMEC. Primero es el número de capítulos. El Telecán tenía solo 22 capítulos y el TEMEC tiene 34. Ahorita vamos a ver cuáles son los que se agregan, cuáles son los que se quitan y por qué fue eso. Entonces, el Telecán va para afuera y se añaden temas estratégicos, valor de contenido regional en reglas de origen, es decir, se revisan para ciertos capítulos del sistema armonizado, se definen nuevas reglas de origen, sobre todo, les repito, en la parte automotriz, en la parte de textiles, en la parte de farmacéuticos, en la parte de electrónicos, se definen las reglas de origen, entonces habrá que revisar ya en la fracción arancelaria específica cuál es si hubo un cambio y ese cambio qué implica. El combate a la corrupción, que se fortalecen ciertos capítulos dedicados a la compra de productos entre los países para que ya no haya pues cuestiones de corrupción, de situaciones que sean turbias en cuanto a las inversiones extranjeras, etcétera, etcétera. Se definen aspectos salariales, ahorita vamos a ver, hay ciertas condiciones que piden para algunas, y repito, mucho el sector automotriz, que es el que más estaba promoviendo Trump que se regulara, donde dicen que, bueno, ciertas partes y vehículos deben de producir, para que sean susceptibles de aplicárseles la preferencia arancelaria, deben de ser, entre otras cosas, producidos en regiones en donde el salario diario sea de 16, bueno, el salario sea de $16 la hora. Si estamos hablando de que de $16 a 18 pesos era de la hora, 16 por 18, estamos hablando de 288 pesos, ahora hoy estuvo 23, 16 por 23, estamos hablando de 368 pesos la hora. Entonces, ese es un reto para las empresas, porque el Telecán es muy claro, ahí donde dicen aspectos salariales. No te estoy negando la preferencia arancelaria, pero para que tengas la preferencia arancelaria de disminuir tu impuesto de importación o exentarlo o no pagarlo, tienes que cumplir con estas condiciones. Eso fue lo que se hizo más restrictivo, más exigente, las restricciones. Entonces, el aspecto salarial fue un tema que jugó mucho en esas restricciones para implementar o para aplicar la preferencia arancelaria. Después hubo algunas situaciones de protección al medio ambiente en donde las empresas tienen que comprobar que efectivamente tienen planes de contingencia o planes
sí, planes de mitigación de efectos adversos al medio ambiente, y ahí es donde viene, por ejemplo, la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, para dar algunas certificaciones, etcétera, etcétera. Y la regulación de la economía digital o comercio electrónico, que ya hemos comentado, que también es importante, ¿no? Cómo se regula el comercio electrónico. De hecho, ya ha habido intenciones en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores en México de implementar un reglamento o una ley de comercio electrónico para regular sobre todo las aplicaciones como Uber, como Airbnb, como ese tipo de aplicaciones que es finalmente comercio electrónico. Son plataformas que se utilizan para hacer comercio electrónico entre oferentes y demandantes. Entonces también hay ciertas regulaciones con base en ese tema. ¿Cuáles son las modificaciones? Se eliminan capítulos sobre energía petroquímica, medidas de emergencia y medidas relativas a la normalización. Aparentemente dicen, bueno, ¿y cómo voy a trabajar entonces el tema del petróleo, el tema de la energía eléctrica, el tema de ciertas condiciones de petroquímica y todo este asunto? Bueno, lo que se añadió fue cosas más específicas. Por ejemplo, hay un capítulo completo sobre la propiedad mexicana sobre los hidrocarburos, que es un tema que se negoció y se trabajó mucho, en donde la exploración, la perforación, la extracción de petróleo y de gas es exclusiva de México. O sea, el Pemex es la única empresa que puede hacerlo, puede dar concesiones, pero únicamente por obra determinada. Ese es un tema ya muy, muy complejo, pero eso es lo que busca salvaguardar este capítulo. Anexos sectoriales, les comentaba, el hierro y el acero, la industria automotriz, la industria del textil y del vestido, de la industria farmacéutica y la industria electrónica son algunos sectores específicos donde hay ciertas condiciones especiales. Comercio digital, que ya lo comentamos, la legislación laboral, que es donde vienen los famosos agregados laborales que pueden hacer inspecciones. Si alguna empresa estadounidense declara que una empresa mexicana que está haciendo su competencia en Estados Unidos está trabajando en condiciones de explotación o de subremuneración a trabajadores mexicanos, y eso le está permitiendo condiciones de competitividad ilegal o de competitividad fraudulenta. Entonces, estos inspectores pueden ir y argumentar que efectivamente es cierto o no es cierto, y se crea un panel. Esto lo vamos a ver un poco más adelante. Cuestiones de medio ambiente que ya la platiqué. Los pymes, cómo se busca fomentar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas con respecto al Tratado de México, Estados Unidos, Canadá. Competitividad, cómo los tres países deben de trabajar o buscan, o es su intención trabajar en que las empresas de los tres países sean más competitivas. Temas de anticorrupción, que ya lo platiqué, sobre todo para compras del sector público. Algunas prácticas regulatorias, política macroeconómica en relación a los países, cómo debe el bloque o la región, que es Canadá, Estados Unidos, México, comportarse contra otros bloques, otros países, y cómo se regularía el tipo de cambio, que todavía eso, pues hasta que entre el TEMEC veríamos cómo se implementaría. Ahora, ¿cuáles son los principales aspectos estratégicos que tenemos en el TEMEC y que tenemos que vigilar? El primero, y es el que es más sonado, sobre todo por temas de que es una de las industrias ancla que tenemos en México. Bueno, están Ford, está General Motors, está Nissan, está Chrysler, está Kia, está Honda, que tienen plantas en México, en Guadalajara, bueno, en la región de Guadalajara, en la región de Monterrey, en Guanajuato, en Coahuila, en Toluca, en varios lados. Y lo importante de la industria automotriz es que no es únicamente la producción directa de los automóviles, sino también el desarrollo industrial que tiene a su alrededor, de empresas que le surten los asientos, que le surten las antenas, que le surten las vestiduras, que le surten los tableros, bueno, o sea, le surten las llantas. Todas esas empresas y Ford, bueno, las armadoras, por se llaman armadoras, arman los coches. Entonces, ahí hay un tema interesante, la regla de origen para autopartes, ¿sí? Y aquí viene la regla de origen. El cambio principal es que cambia del 62.5 al 75% de valor de contenido regional para vehículos y autopartes. Es decir,
un vehículo o una autoparte, por ejemplo, que se fabriquen los chasis, los tanques de gasolina, los ejes de transmisión, las carrocerías, etcétera, si se producen en México, aunque sean autopartes y se venden en Estados Unidos o se le venden en Estados Unidos para que en Estados Unidos terminen de armar los vehículos, esos autopartes o los vehículos ensamblados completos deben de cumplir con el 75% de valor regional de vehículos. Y además hay un tema ahí con el acero que debe de ser acero de la región, que inclusive que el acero se considere como originario desde el planchón, es decir, la plancha solita antes de que sea troquelada, antes de que sea moldeada o que sea trabajada, tiene que ser originaria principalmente de Estados Unidos, que son los que... México también produce cierto acero, sobre todo en la parte del norte del país, pero bueno, hay ciertas condiciones ahí. Entonces, este es un punto importante que debemos de considerar, sobre todo cuando se es proveedor de las empresas armadoras. Si este 62.5, este incremento, que lo que van a hacer es hacerlo en 4 años. O sea, se busca, por ejemplo, que en el 2020 esto suba del 62.5 al 65, luego en el 2021 al 70 y algo así, para que en el 70, en 2003 ya se tenga como tal la regla de origen del 75%. Y por otro lado, además, no es IO, es I. Tiene que cumplir con la regla de origen del 75% de valor contenido regional y que se demuestre que los automóviles o las autopartes son producidos en regiones en donde los salarios mínimos son de $16 la hora. Les repito, $16 la hora, o sea, es para gente de alta especialidad, son 368 pesos por hora. Si lo multiplicamos por 8, son 2,944 pesos el día. Si eso lo multiplicamos por 30, estamos hablando que las personas ganarían 88,000 pesos mensuales, ¿sí? Los salarios mínimos. Entonces, eso está sumamente complicado, sumamente retador, porque no es una restricción para que entren los productos a Estados Unidos. Pueden entrar, pero entonces no tendrían la preferencia arancelaria que les otorga el Tratado de Libre Comercio. La desgravación arancelaria que tengan para esa fracción arancelaria, pues no se la aplicarían porque a lo mejor cumple con el 75% y eso, si trabajamos en una empresa manufacturera, sabemos que incrementar el valor de contenido regional implica dejar de comprar a chinos, dejar de comprar a brasileños, dejar de comprar a europeos, dejar de comprar a otros países para buscar comprar en Estados Unidos, Canadá o México ciertas partes y componentes que te den el valor de contenido regional. El problema es que a lo mejor no son tan competitivos en precios, no son tan competitivos en calidad o en tiempos de entrega, y entonces eso implica que las cadenas de suministro tengan que modificarse para cumplir con esto. Entonces, este no es un reto menor, este es un reto importante que las empresas manufactureras tendrán que revisar cuando entre TEMEC y tendrán que valorar si continúan en México o buscan otra manera de producir. Entonces es un tema interesante. Y aquí está lo que les comentaba. Son incrementales anualmente para llegar al 75% en 4 años hasta el 2023. Entonces es un punto muy importante y es uno de los principales retos, no tan solo para las armadoras que les acabo de comentar, sino también para sus proveedores, ¿sí? Proveedores de asientos, proveedores de partes, proveedores, etcétera, que eso implique, si yo, por ejemplo, soy un proveedor de, no sé, vamos a poner de antenas o de alguna parte, lo que quieran, y yo soy un comercializador y todo lo importo de China, o importo parte de China, parte de Japón, parte de Brasil y parte de Alemania. Pues ninguna de mis partes que le voy a entregar a la armadora para que le integre en su automóvil o en su camión, pues es originaria de México o de la región. Entonces, esa componente que le estoy yo entregando a esa armadora, pues va a restarle valor de contenido regional en lugar de sumarle valor de contenido regional. Y ahí puede haber un reto de, pues le sigo comprando a esta empresa o mejor busco una empresa en Estados Unidos o en Canadá o en el mismo México que tenga un mayor valor de contenido regional para que no me afecte negativamente el mío. Y entonces hago cambio de proveeduría. Pero ¿qué pasa con la empresa que importaba esas partes y componentes de China, Japón, Brasil y Alemania? Pues se va a quedar sin clientes. Entonces, ese es un tema que tendremos que ir viendo eventualmente cómo se puede ir solucionando.
Otro aspecto importante es la aplicación de la legislación laboral. ¿Qué es lo que busca el TEMEC? Que se aplique efectivamente la legislación laboral. De hecho, ha habido muchas noticias, si ustedes buscan noticias en revistas especializadas, en periódicos, en diarios como El Economista, El Financiero, Expansión, ese tipo de publicaciones, o como ejemplo en APIX, por ejemplo, en APIX México, en algunas otras de industrias especializadas de logística, etcétera, verán que la Secretaría del Trabajo de la Luisa María Alcalde está siendo muy enfática en que la reforma laboral que se hizo el año pasado cumple a cabalidad con los aspectos que está buscando el TEMEC, ¿sí? Y bueno, eso es una parte, la aplicación efectiva de la legislación, en donde la Secretaría del Trabajo y algunos sindicatos como la CTM y eso están diciendo que están preparados para cumplir con lo que dice el TEMEC. Y por otro lado está la vigilancia de la implementación de los derechos laborales. Ahí es donde entran los famosos agregados laborales que Estados Unidos va a tener, sobre todo en México. Y este es un tema, lo leí en una revista de Forbes, bueno, en un artículo de Forbes. Esto no está tanto como hacia Canadá, sino más bien hacia México. Entonces, inclusive decía, ¿qué tan balanceado está el TEMEC? O sea, ¿el TEMEC es realmente un tratado México, Estados Unidos, Canadá, o es una condicionante que está poniendo el Estados Unidos a México y en menor medida a Canadá para que puedan seguir haciendo comercio con ciertas preferencias entre los tres países? Entonces, aquí es donde vienen los agregados laborales. Existe un cambio en la solución de controversias laborales, porque en el caso de que una empresa, les decía, una empresa americana dice, yo creo que esta empresa mexicana que está haciendo mi competencia en Estados Unidos y está haciendo competencia desleal porque está produciendo sus productos o fabricando sus productos con condiciones laborales que no cumplen con lo establecido en el tratado. Es decir, desde esclavitud, bueno, hablan de cosas tan graves como esclavitud, explotación infantil, explotación femenil, etcétera, etcétera. Y yo creo que está haciendo eso. Entonces, yo solicito al Departamento de Comercio de Estados Unidos que le diga al agregado laboral que está en la Embajada de Estados Unidos que vaya a ver a esta empresa. Vale, agregado laboral, sin agua va y sin solicitarle permiso a nadie, va y dice, oiga, yo quiero una visita para verificar cómo están trabajando sus empleados, sus obreros, etcétera. Y si él considera, si este agregado laboral considera que si están infringiendo ciertas condiciones del tratado, lo puede declarar. Entonces se crea un panel y en ese panel se van a dirimir esas condiciones, pero mientras tanto, Estados Unidos, entre que se define o no se define, puede implementar un arancel provisional precautorio, donde dice, bueno, mientras son peras o son manzanas, a esa empresa o a los productos de esa empresa les voy a poner un arancel del 7.5%. De entrada, ya le quito la preferencia arancelaria y además de eso le pongo un arancel específico. Entonces, se crea esa situación, entonces para eso hay que estar muy vigilantes de qué es lo que dice tanto el TEMEC en cuestiones laborales, la nueva reforma laboral a la Ley Federal del Trabajo y apoyarse mucho en organismos como la Secretaría del Trabajo, como la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Comercio Exterior y la Dirección de Tratados Comerciales Internacionales para ver si estamos en lo que llamamos a llamarle el lado seguro, ¿no? El safe side del TEMEC, y si no, ¿qué tengo que hacer para evitar alguna situación de que pueda caerme un agregado laboral que busque manejar alguna situación de controversia o de incumplimiento en el TEMEC que me vaya a afectar? Entonces, ese es el segundo tema importante. Posteriormente, hay temas ambientales. El capítulo exige a México, bueno, a los tres, aplicar de manera efectiva legislaciones ambientales. Por eso les comentaba que aquí la Profepa, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales van a tener un papel preponderante, ¿sí? Hay 7 acuerdos multilaterales de medio ambiente en los que se apoya este capítulo. Entonces, esto es a nivel global. De hecho, lo estamos viendo. La ecología, la amigabilidad con el medio ambiente, lo que le llaman el environmental friendly, toda la parte ecológica de sustentabilidad, sostenibilidad, etcétera, está enfocado en esto. El mundo está empezando a preocuparse por la situación ambiental que tiene el mundo en general, la contaminación de los mares, la contaminación bueno, la deforestación, ese tipo de cuestiones. Entonces, el TEMEC también se preocupa mucho por eso y, bueno, hay ciertas situaciones que van a verificarse. Hay un acuerdo sobre cooperación ambiental y verificación aduanera, ¿sí? Entonces, no tan solo las empresas van a tener que cumplir
con ciertas normas ambientales, estar certificados como industria limpia, tener certificados de NOM inclusive o ISO sobre amigabilidad del medio ambiente, sobre sostenibilidad, sustentabilidad. Y aparte, cuando se importen o exporten productos que sean susceptibles de afectar el medio ambiente, habrá verificaciones aduaneras específicas. Entonces también tenemos que revisar ese tipo de verificaciones aduaneras, de qué se trata, cómo se van a hacer y cómo puede afectar a mis productos, tanto de importación como de exportación, desde algo tan simple como los tiempos de revisión, como algo tan complejo como las condiciones que se puedan requerir para poder ingresar algún permiso especial, algún certificado especial, etcétera, etcétera. Entonces también tenemos que analizar ese tema del medio ambiente. Otros aspectos importantes que ya hemos comentado, el comercio digital, es todo un capítulo de comercio digital en donde tendremos que ir revisando ahora con el boom del e-commerce. De hecho, acaba aquí mismo en APIC CRM, acabamos de tener una conferencia hace un par de horas sobre el comercio electrónico en España de unos colaboradores, donde dicen que se ha incrementado un 10% el uso del e-commerce nada más en la contingencia sanitaria por el COVID-19, y que lo más probable es que el comercio digital ya se convierta en el estándar del comercio internacional. De hecho, muchas de las exposiciones, foros, congresos a nivel internacional ya están hablando de cómo evoluciona el comercio digital y el reto de la logística en el comercio digital. Porque, bueno, la pregunta básica es, si un consumidor dice, a ver, yo quiero comprar una computadora, me meto al sitio de la empresa que ustedes quieran, escojo mi computadora, le doy aceptar, me pide mi tarjeta de crédito, le doy mi tarjeta de crédito o hago el depósito por PayPal o como sea, y en ese momento me quitan el dinero y tengo que esperarme 2 semanas para que me llegue el producto. Entonces no estoy de acuerdo. Yo quisiera que cuando le pique, prácticamente, obviamente eso no puede ser, pero me tocaran a la puerta entregándome mi computadora. Entonces ese es un reto importante y esto implica que no vaya a haber, que debe haber una legislación clara entre los tres países. ¿Cómo vamos a realizar el comercio digital en otros países y cómo lo vamos a formalizar? Entonces es un capítulo que se tiene que revisar ampliamente. Después viene el tema de propiedad intelectual que ya habíamos comentado, ¿no? Sobre todo los desarrollos que ahora pues, es el boom de los desarrollos de las apps, ¿no? Hay muchas startups que te hacen una aplicación para lo que quieras, para seguridad, para comodidad, para entretenimiento, para finanzas, para lo que sea. Entonces, esa propiedad intelectual en donde se queda, ¿quién es el propietario? ¿Quién tiene el derecho de explotación y quién tiene el derecho de uso? Eso se define claramente en el capítulo de propiedad intelectual. También hay un tema de facilitación del comercio, cómo eliminar barreras no arancelarias, ¿sí? Permisos, certificados, verificaciones, cuotas, cupos, etcétera, que permitan un flujo más intenso y más libre de, de materiales, de mercancías entre los países. Pymes, ya habíamos comentado de qué manera los tres países, los gobiernos pueden impulsar el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, aprovechándose de las grandes empresas que tienen comercio entre los países. Aquí en México tenemos claramente en la figura del IMEX, tenemos el exportador indirecto, que son las empresas que producen algo que se las venden a una IMEX, a una empresa que tiene un decreto de IMEX que prácticamente lo va a exportar, entonces se vuelve un exportador indirecto, ¿sí? O una IMEX que le vende a otra IMEX y que eso también lo va a exportar. Entonces esos son los mecanismos que se tienen que revisar y que homologar en los tres países para evitar que se declaren como subvenciones o como prácticas desleales. Entonces, ese es un tema que también se está revisando. El tema de anticorrupción y contratación pública, algo que no tenía el Telecán y que ahora el TEMEC sí tiene, es el tema de anticorrupción, ¿no? Anti-bribery, anti-corruption. De hecho, hay un Anti-Bribery Anti-Corruption Act en Estados Unidos. Ya hay muchos cursos especializados en temas de famoso compliance, que compliance es el cumplimiento con la normatividad vigente en el ámbito en el que se esté tratando. Entonces, ¿cómo evitar la anticorrupción? ¿Cómo elevar los niveles de ética entre las empresas? Ese es un tema interesante, sobre todo entre Estados Unidos y México, que hay mucho tráfico ilegal de drogas de México a Estados Unidos y tráfico ilegal de armas de Estados Unidos a México. Entonces, ahí hay un tema que se tiene que revisar, pero bueno, es algo que también está contemplado en el TEMEC.
¿Cuáles son los retos para la ratificación del tratado? Así que como se están pegando ahí esos contenedores para la ratificación. Primero, y el que está trabajando ahorita, el Departamento de Comercio, la viceministra de Comercio el Departamento de Comercio de Estados Unidos, la viceministra de Canadá y la Secretaría de Economía. La uniformización de reglas de implementación en materia de origen, procedimientos aduaneros, facilitación del comercio y sobre todo sectores textiles y de vestido, porque siempre ha sido una complejidad interesante ese tema por cuestiones de los componentes, de las mezclas, de todo ese asunto, cómo definir si es originario, si no es originario, si el algodón, que si el nylon, que si el poliéster, que si el tejido, que si el tramado, etcétera, etcétera. Entonces, ese es uno de los retos fundamentales, la uniformización de las reglas de implementación. ¿Sí? En eso están trabajando y es lo que acaban de decir. Luz María de la Mora y Graciela Márquez de la Secretaría de Economía, que ellas no ven alguna complicación o impedimento que impida que el Tratado Libre, el TEMEC, se implemente a mediados de junio, principios de julio. Y bueno, hay dos temas interesantes en México que no es que sean impedimento, pero para nosotros, importadores y exportadores, tenemos que vigilar claramente cómo nos puede afectar. Ayer se declaró, se aprobó el cambio de la nomenclatura arancelaria, es decir, la famosa fracción arancelaria, que es la nomenclatura de 8 a 10 dígitos, ¿sí? Entonces habrá que ver ese tema específico, cómo nos afecta y eso, cómo se van a declarar las reglas de origen. Acuérdense que para las reglas de origen, fundamentalmente se maneja a nivel de su partida, ¿no? De los 6 dígitos. Los últimos 2 dígitos son nacionales. Ahora ya van a ser los últimos 4 dígitos, ¿sí? En Estados Unidos, por ejemplo, tienen 3 dígitos y una letra. En Canadá tienen creo que también 4 dígitos, etcétera. Pero las reglas de origen se basan en 6 dígitos, en el capítulo, partida y subpartida. Entonces, además, más bien nosotros en México tendremos que ver este cambio de la nomenclatura arancelaria. ¿Cuándo se va a implementar? ¿Cuándo se va a poder ser efectivo? ¿Y cómo nos puede afectar en la clasificación de nuestra mercancía? ¿O nos vamos a quedar en la misma fracción arancelaria y únicamente vamos a definir los últimos 2 dígitos en donde estamos? Y por otro lado, obviamente las modificaciones que se están solicitando a la ley aduanera relacionada con los procedimientos aduaneros que se estén negociando en el TEMEC y los cambios a la nomenclatura arancelaria. Entonces, esos son los dos principales cambios que tenemos que ir monitoreando para saber cómo nos puede afectar la implementación del TEMEC, la implementación de la nomenclatura arancelaria de 10 dígitos y las nuevas modificaciones a la ley aduanera para homologarla y adecuarla a los procedimientos aduaneros, a la revisión de origen, etcétera, relacionados con el TEMEC. Entonces, esto es lo que está haciendo los retos que tiene, digamos, el gobierno, ¿no? La Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, el SAT, en relación con el TEMEC y con los procedimientos aduaneros que pueden verse afectados por el TEMEC. Para nosotros, como importadores y exportadores, ¿cuáles son los principales retos? El cumplimiento de las nuevas reglas de origen, ¿no? Tenemos que revisar en la industria en la que estamos, sobre todo si somos automotriz, textil y de vestido, farmacéutica, aquí no lo puse, pero también electrónicos, tenemos que revisar si las nuevas reglas de origen que ya están publicadas en el texto completo y oficial del TEMEC cambian para nuestros productos o no, para nuestro producto a nivel subpartida. Si cambia, tenemos que revisar si seguimos cumpliendo con la regla de origen o no. Y si no cumplimos, si dejamos de cumplir a partir de que se implemente el TEMEC, ¿cuáles son los efectos que eso puede provocarme en mi competitividad en Estados Unidos y Canadá? Si voy a tener que, bueno, si mis importadores o mis clientes van a tener que pagar impuestos o no, si van a tener que presentar algún documento adicional o no, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el tema. Verificar primero si cómo seguimos cumpliendo con las nuevas reglas de origen cuando empieza el TEMEC. Otro tema que ya comenté, el cumplimiento laboral en fabricación de productos de exportación a Estados Unidos y Canadá para verificar que no tenemos ninguna situación que nos puedan caer los famosos agregados laborales y bueno, y apoyarnos en la Secretaría del Trabajo, en la Secretaría de Economía, para siempre estar en el lado seguro de la situación y no tengamos ninguna sorpresita, ninguna situación que nos pueda complicar la vida. Bueno, y este es un reto que toda la vida debemos de tener. Debemos de incrementar la productividad, la rentabilidad
y la competitividad de nuestros productos, porque ciertamente el TEMEC no va a ser tan blandito como era el Telecán. Es un tratado más impositivo, es un tratado mucho más restrictivo, es un tratado mucho más específico y bueno, por eso les comentaba, y aquí es donde viene mi comentario, por eso nos habla de libre comercio. Si se fijan, es el Tratado México, Estados Unidos y Canadá. Inclusive es el USMCA, United States, Mexico and Canada Agreement, o CUSMA, Canadá, US, México Agreement. No hablan de tanto de tratado de libre comercio. Es un tratado que regula, más que facilitar, regula la relación comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, dando concesiones y facilidades en sectores en donde los tres estén de acuerdo que es benéfico y controlando aquellos sectores en donde pueda haber ciertas situaciones que no sean tan equitativas entre los tres países. Por eso, nosotros como exportadores debemos de buscar siempre el incremento de nuestra productividad, es decir, aprovechar al máximo nuestros recursos con el mínimo de esfuerzo y inversión, rentabilidad que nos deje ganancias y competitividad, que seamos capaces de competir en condiciones de igualdad con productos estadounidenses o canadienses en esos mercados. ¿Sí? Entonces, eso es uno de los principales retos para nosotros y revisar toda nuestra cadena productiva, tanto la cadena de suministro como la cadena productiva e incluso nuestra cadena de distribución para saber en dónde tenemos oportunidades de mejorar, de optimizar, de ser más productivos y más competitivos. Entonces, esto es ahorita, de aquí a que se implemente, tenemos que hacer la tarea de prepararnos. ¿Sí? Sí, yo siempre he pensado que siempre no gana el mejor, gana el mejor preparado, ¿sí? El que se prepara mejor, el que entrena mejor, el que estudia mejor. Siempre el que entrena mejor gana los campeonatos. El que estudia mejor es el que saca mejores calificaciones. El que se prepara mejor es el que tiene mejores resultados. Entonces tenemos que trabajar mucho en ese tema. Y lo que le comentaba con respecto a la regla de origen, la posibilidad, una de dos, o modificar fuentes de suministro de la región, buscar proveedores que estén en Estados Unidos, Canadá o México, o si mi producto deja de ser competitivo en Estados Unidos porque no puedo hacer más y la regla de origen se me volvió mucho más estricta y no alcanzo los criterios requeridos para conferir origen y eso me va a implicar que mis productos cuando entren a Estados Unidos van a pagar impuestos y mis clientes van a dejar de comprar o me van a comprar menos para no pagar tanto, pues tengo que buscar mercados de exportación diversificados. Atrás del TMEC está el TIPAT, que es el Tratado Integral y Progresista de la Asociación Transpacífico, que nos está abriendo mercados hacia el sureste asiático. Está también el Telecoem, que acabamos de renovar y de revisar, que pues, nos abre mercado hacia Europa. Y bueno, pues está Centro y Sudamérica, que siempre serán mercados que podemos desarrollar. Entonces, tenemos que hacer esto que otro punto, revisar si nuestros productos cumplen con la regla de origen, revisar si estamos cumpliendo en materia laboral con respecto al TEMEC, revisar si nuestra productividad, rentabilidad y competitividad es suficiente para seguir siendo competitivos en los mercados estadounidense y canadiense, o si no, si puedo modificar mis fuentes de suministro, mis proveedores, a proveedores que estén en la región, en México, Estados Unidos y Canadá, y si de plano no puedo y mis productos de ser competitivos, buscar la diversificación a otros mercados de exportación. Entonces, ahorita tenemos 3 meses. Yo en algunas empresas que he asesorado y en donde les he dado algunos proyectos de consultoría específica en esto, pues estamos trabajando pues, desde 2018, desde que empezó a salir este tema, pues empezamos a revisar conforme fueron saliendo los temas y ahora con el protocolo modificatorio, pues se revisan qué situaciones hay, cómo podemos hacerlo y si estamos preparados. ¿Sí? Entonces, esas son las principales recomendaciones que se pueden hacer, ¿no? Y ya para concluir, pues concluimos que el TMEC es un tratado más restrictivo que el Telecán y debemos estar preparados para eso. Los cambios más importantes, reglas de origen, lo que acabo de comentar, requisitos laborales, regulación del comercio electrónico y solución de controversias. Ahí hay que leerlo, hacer la tarea de leerlo, interpretarlo, analizarlo, integrarse a grupos de estudios, a asociaciones como APIX, como algunas otras, en donde estamos buscando dar más información de esto, analizarlo en conjunto y saber cómo lo podemos otorgar. Mantener la productividad y la competitividad de sus cadenas de valor, les decía la cadena de suministro, la cadena de producción, la cadena de distribución, sus redes comerciales, cómo pueden ser competitivos en Estados Unidos y Canadá.
Y finalmente, el punto clave es conocer, entender y profundizar en los aspectos estratégicos del tratado y en la operación y productos de las empresas. Entonces hay que hacer la tarea. Les repito, este tema es para un seminario completo, un curso completo, de donde podemos analizar capítulo por capítulo, meternos al anexo 401 famoso de las reglas de origen, analizarlo, entender cómo se hacen y todo. Pero lo que queríamos resaltar, aprovechando que estamos todos, o la mayoría, los que afortunadamente podemos resguardarnos en casa y los que estén en la oficina, que reitero, cuídense mucho, que puedan integrarse a este webinar, era resaltar los puntos más importantes y lanzar la alerta de que tienen que empezar a prepararse desde ahorita en lo que se está fraguando la entrada en vigor del TEMEC. Entonces, con esto, yo concluyo, les abriríamos el micrófono. No sé, Samira, cómo se maneja esto de las preguntas. Sí, si quieres, ya tenemos algunas preguntas, te las voy leyendo y nos ayudas contestándolas. ¿Cómo puede México Ok. reposicionarse como proveedor de Estados Unidos? Bueno, como lo comentaba, lo que tenemos que hacer es ser competitivos. De hecho, acuérdense que el posicionamiento de México como proveedor de Estados Unidos depende de las empresas. El gobierno está tratando de hacer su tarea. De hecho, alguna vez vi un artículo de Luis de la Calle, que fue director de Bancomex y ahora es un especialista en comercio internacional. Dice, pues realmente, independientemente de cómo haya estado el TEMEC, es un triunfo, porque si se acuerdan, el cual les comenté al principio, Estados Unidos quería que desapareciera el Telecán, que hubiera acuerdos comerciales bilaterales de México, Estados Unidos y Estados Unidos, Canadá. Entonces, pues el gobierno está tratando de hacerlo lo más posible para seguir con la apertura, pero depende de las empresas. Yo preguntaría más bien, ¿cómo pueden las empresas seguir siendo competitivas en el mercado estadounidense? Y es lo que les comentaba, verificando su nivel de competitividad, yéndome hacia atrás. ¿Qué tan competitivo soy? ¿Quién es mi competencia? ¿Qué tanto puedo competir contra ella? ¿Qué tengo que mejorar? Precio, calidad, oportunidad, servicio, innovación. Me voy para atrás. Bueno, de eso que ya requiero, ¿qué tengo? ¿Qué tengo y qué me falta? Si puedo desarrollar lo que me falta, pues lo empiezo a desarrollar y si no, pues tengo que ver en qué otro mercado puedo ser competitivo. México, las empresas mexicanas tienen que volverse competitivas y no estoy hablando de las empresas multinacionales, esas son competitivas per se porque de entrada vienen de otros países. México tiene que desarrollar una planta productiva nacional. Sé que ahorita suena muy complicado por el tema del COVID, por el tema de la recesión económica, por el tema del tipo de cambio, bla, 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 pero tenemos que empezar a hacer algo. Tenemos que empezar a manejarlo de esa manera. Entonces yo creo que la mejor manera es que las empresas piensen cómo ser competitivas en el mercado estadounidense. Tenemos que aprovechar la coyuntura de China. Suena muy feo, pero a nivel comercial así es. Si China no está pudiendo proveer a Estados Unidos de materias primas, partes y componentes, productos de empaque, envase y embalaje, productos terminados, ahorita es cuando debemos de llegar a tocar la puerta. Oye, fulanito de California o de donde sea, mira, sé que no puedes comprar cosas de China, pero yo tengo algo que te puedo sustituir y que te puede ayudar. Así es como podemos reposicionarnos como proveedores, aprovechar la coyuntura, no nada más estar viendo que están pasando las cosas y no actuar. Yo creo que ese es el punto clave, que las empresas mexicanas sean competitivas en el mercado estadounidense. ¿Qué va a pasar con el outsourcing que hay en México? Pues tendrán que ajustarse a la nueva reglamentación de la Ley Federal del Trabajo. De hecho, si saben, bueno, este señor, no me acuerdo cómo se llama el senador, estaba buscando una ley que regulara el outsourcing, prácticamente que lo desapareciera y lo detuvieran. El outsourcing, básicamente, pues las maquiladoras son outsourcing. De hecho, hay muchas empresas que subcontratan personal para contratárselas a las maquiladoras, sobre todo personal operativo, personal de limpieza, etcétera, y eso se va a tener que ir regulando. El TEMEC, en la parte del capítulo laboral, es muy claro en eso. Tiene que haber condiciones justas, y repito, justa para mí es una palabra muy truculenta, pero bueno, justas y equitativas para los trabajadores en Estados Unidos, México y Canadá. Entonces, obviamente, pues el outsourcing, las empresas de outsourcing, pues como Manpower, Adecco, Randstad, todas esas y otras empresas van a tener que revisar
cómo la Ley Federal del Trabajo y cómo los acuerdos, los aspectos laborales del TEMEC les pueden afectar o no. Yo no creo que desaparezca, yo creo que se va a tener que ajustar y yo creo que va a haber, van a desaparecer algunas empresas que sí hacen algunas cosas indebidas, pero las empresas que estén reguladas y estén de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo van a permanecer con nuevas reglas y con un trato más claro hacia sus trabajadores. Napoleón Gómez Urrutia es el nombre del senador. ¿Cómo no te escuché? Ah, sí, exacto, Napoleón Napoleón Gómez Gómez Urrutia. Urrutia, es correcto. Ujú. Sí, correcto, correcto. Según el tema de medio ambiente, ¿qué pasará con las mineras canadienses que se encuentran en México y la alta contaminación de mantos acuíferos y medio ambiente? Pues va a depender mucho de la semana de la Profepa. De hecho, acuérdense que todo es tema de legislación. De hecho, acabamos de ver el tema de Constellation Brands que ha hecho un ruido impresionante en el mundo, no tan solo en México. Y ahí hay dos posiciones muy encontradas. Es que están desapareciendo no sé cuántos miles de empleos. Y por otro lado dicen, sí, pero iba a dejar sin agua Mexicali. Luego otros dicen, no es cierto porque iba a tomar el 0.2 o el 2% del agua. Y otros dicen, no, no es cierto. Entonces, ahí ya depende mucho de la aplicación de la ley. ¿Sí? Ese va a ser un tema muy polémico. Pero las mineras canadienses van a tener que ajustarse y yo esperaría que el gobierno, a través de las dependencias que corresponda, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, inclusive la Secretaría de Energía, eh, regulen claramente la actuación y la manera en cómo trabajan estas empresas. Obviamente yo esperaría que estén dentro de la normatividad vigente, debe haber NOMS seguramente para temas de contaminación y que las cumplan. Si no cumplen, deberían de cerrarlas y si cumplen, deberían de seguir trabajando, pero tendrían que enfocarse mucho a cumplir con la normatividad que esté vigente y el gobierno debería de implementar esa normatividad. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues tendrían que ajustarse. Yo esperaría que se ajustaran a la normatividad que esté relacionada a la contaminación y a la protección del ambiente. Estando en México, si comercializamos productos comprados y hechos en Estados Unidos, ¿cómo aplica lo de la regla de origen? La regla de origen dice dice, no recuerdo bien cómo dice el criterio, dice productos elaborados total o parcialmente con materiales originarios de la región. Si yo compro materias primas, es lo que busca, de hecho es lo que busca Estados Unidos, que el acero y el aluminio que se utiliza para la mayoría de los productos manufacturados en México o en Canadá se compre en Estados Unidos. Entonces, si yo traigo mis materias primas, partes y componentes, materiales de empaque y envase a México, los traigo de Canadá y Estados Unidos y aparte compro productos mexicanos que cumplan con la regla y produzco un producto terminado, y ese producto terminado cumple con la regla de origen. Entonces, tenemos que irnos primero al criterio de origen, que puede ser desde productos obtenidos enteramente en la región hasta productos, hasta los criterios de origen de valor de contenido regional, etcétera, y a la regla de origen específica para la partida o subpartida que le corresponda al producto. Pero si un producto se produce o se fabrica a partir de materiales originarios de la región, cumple totalmente con la regla de origen. Con respecto al transporte, ¿qué cambios hubo en el transporte? Realmente no hubo muchos cambios. Básicamente dice, puede haber un libre tránsito de mercancías, sobre todo obviamente de transporte terrestre entre Estados Unidos, México y Canadá, siempre y cuando las unidades de transporte cumplan con los requerimientos de cada país, ¿no? De cada miembro de la región o cada país, en cuestiones de seguridad, en cuestiones de eh, cumplimiento con reglamentos de tránsito, etcétera, y que se pueda establecer un criterio para el ingreso o egreso de salida de mercancía, pero no hubo, en cuanto al transporte, no hubo mayores cambios del Telecán al TEMEC. Fueron otros los aspectos que se estuvieron modificando. Dentro de los certificados de origen que están en el Telecán, ¿ya no estarían dentro del TEMEC?
No, bueno, ese es un tema interesante, porque hay algunas empresas que tienen certificados anuales. Recuerden que el Telecán dice que el certificado de origen puede ser por operación o por periodo. Y generalmente muchas empresas que tienen mucha operación en Estados Unidos, bueno, en la región, pues, tienen certificados que duran un año. Lo que yo tengo entendido, hasta donde he escuchado, esos certificados van a poder seguirse utilizando hasta que se cumplan y después van a tener que utilizar ya el nuevo certificado TEMEC. Entonces, el certificado de origen del Telecán se seguiría utilizando, nada más que tendrían que ajustar que efectivamente la regla de origen se sigue cumpliendo. Entonces, aquí lo importante es que el criterio de origen A, B, C, D o E se siga cumpliendo y la regla de origen específica para la fracción arancelaria que declaran en el certificado se siga cumpliendo en el TEMEC. Si no, van a tener que revisarla y ver si sigue cumpliendo o no. Los identificadores del artículo 303 del Telecán, STIDT, ¿ya no se utilizan o ya no tendrán vigencia? Repito, sí va a haber un periodo de adaptación en donde esos identificadores hasta que cumpla su vigencia. No, es que eso es parte de los procedimientos de verificación de origen y de procedimientos aduaneros que se están negociando. ¿Hasta cuándo todos esos tipos de verificadores, de controles, certificados van a seguir vigentes y por cuánto tiempo, o si se van a tener que sustituir por unos nuevos que el TEMEC esté considerando? Entonces, ahí sí tenemos que revisar específicamente en procedimientos aduaneros y en procedimientos de verificación de origen, qué es lo que va a dictar los procedimientos generales o procedimientos uniformes de aplicación que se están negociando con respecto a esos temas. Habrá que estar revisándolos claramente. Gracias. Si te parece, vamos con las últimas dos preguntas. ¿Se anulan en este tratado los saltos arancelarios por efecto de tener preferencia arancelaria? ¿Cómo? No te escuché, es que se cortó. ¿Se anulan en este tratado los saltos arancelarios a efecto de tener preferencia arancelaria? No, tenemos que ir revisando el anexo de reglas de origen específicas, pero lo que yo sé es que fundamentalmente, recuerda que el salto arancelario es una condición que se utiliza después del valor de contenido regional. Generalmente lo que buscas es un valor de contenido regional y después el salto arancelario, pero hasta donde yo sé, la regla de origen siguen considerándolo con ciertas limitaciones, con ciertas consideraciones, pero siguen existiendo en el TEMEC. Listo, vamos con la última pregunta. ¿El formato NAFTA se elimina? ¿La Secretaría de Economía publicará el nuevo formato o procedimiento? Sí, de hecho es uno de los temas de lo que le repito, de los procedimientos uniformes de aplicación que se están revisando actualmente. No se están negociando, se están poniendo de acuerdo porque ya existen. Entonces lo único que están haciendo es buscar homologarlos lo más posible para implementarlos. Y seguramente el certificado de origen tendrá algunos cambios de entrada del nombre. Ya no va a decir North American Free Trade Agreement o Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero yo considero que la distribución, la estructura y la información que contenga el nuevo certificado TEMEC va a ser muy parecida al certificado actual del Telecán. Y sí, la Secretaría de Economía, la Subsecretaría de Comercio Exterior deberán de emitir los nuevos formatos de certificado de origen. Pues muchas gracias, Luis, por tu aportación el día de hoy. Por ahí tenemos algunas preguntas de si vamos a compartir esta grabación. Esta grabación se estará subiendo, yo creo que la siguiente semana, en nuestro canal de YouTube. Nos pueden buscar como Corporate Resources Management y ahí con mucho gusto la encontrarán. Gracias, Luis, por tu tiempo. Gracias a todos por su asistencia y los estaremos invitando a futuros webinars. Muchísimas gracias a todos. Que tengan buen día y sigan cuidándose.